Él es el ratón de biblioteca, te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Señoras y señores, entrando por las puertas de esta emisora, el nuevo ahorcado, el recién casado y muy destrozado ratón de la unción y de los billullos, el ratón de biblioteca. Si no fuera por la profunda emoción que me embarga estar de nuevo en mi tierra, con mis fieles radioescuchas míos propios de mi propiedad, te diría que tú eres un mal agradecido, Joel. Así es que tú me recibes, a mí, después de pasarte todo un fin de semana en casa de campo, gracias a mí. Pensé que éramos amigos. Ratón, amigos sí somos, pero tú sabes que yo aquí soy solo un simple guardia raso. Fue Sanford que me dijo que te hiciera este recibimiento. Incluso, él me escribió lo que yo te iba a decir. ¿Qué pasa, ratón de biblioteca? Tú como que viniste de peor humor de esta luna de miel. ¿Eso era solo una broma de Joel Richards? Claro que no vine de peor humor de mi luna de miel. Al contrario, estoy gozoso luego de pasar unos días maravillosos junto a mi amada, consumado fervientemente nuestro amor. Oh, parece que te salió todo muy bien, que todo marcha a la perfección entre Magali y tú, y que esos días no tuviste contratiempo alguno. Pues claro que no, y no se podía esperar menos en mi vida. Yo, un ratón con tanta unción, un ratón que se mezcla con la crema y nata de la alta rata sociedad, no podía tener menos que una magnífica boda y una grandiosa luna de miel por las islas griegas. ¿Cómo, ratón? ¿Te fuiste de luna de miel para las islas griegas? ¡Qué glamour! ¿Y qué esperabas tú, Jabao? ¿Que un ratón de mi alcurnia se fuera para Boca Chica de luna de miel a comer pescado con Yaniqueque? ¿O qué tú crees? ¿Que después de realizar una boda tan histórica como la mía, la luna de miel se iba a quedar atrás? Es cierto. Pudimos observar que no se catimó un centavo en esa boda. Y por cierto, ¿cómo le fue a Magali con tus amistades? ¿Pudo encajar en tu grupo cirquero? Pues te cuento, Sanford, que de todas las esposas de nuestros grandes amigos rata prosperados quedaron locos con ella. Dicen que les agrada su espontaneidad, además de poseer un cuerpo monumental. No es para menos. Rara vez me equivoco en mis decisiones. Incluso, la planificadora de bodas está ansiosa porque la contratemos para organizar todos nuestros eventos, pues asegura que nunca había sido tratada tan bien en su carrera profesional. Ya, ratón. ¿Estás seguro de eso? A mí me parece algo raro que Magali, una ratona tan emocional, sin ningún tipo de educación y sin pelos en la lengua para poner a la gente rápido en su sitio, haya podido pasar tan bien y sin tropiezos el círculo de los prosperados. ¿No estarás exagerando un poquito tú? Pues claro que no, Sanford. No te niego que tuve algunos pequeños tropiezos, pero nada muy notorio. Si tú lo dices. ¿Y en la luna de miel, cómo te fue? ¿Fue de miel o de hiel? Todo marchó sobre ruedas. Nos fuimos primero en un megayate por las islas griegas junto a un grupo de ministros prosperados y sus esposas, que inmediatamente hicieron liga con nosotros y están deseosos de venir a realizar una mega campaña a nuestro país y probar nuestra deliciosa comida de la que tanto les hablé. Además, están maravillados conmigo y desean llevarme al África a realizar unas cuantas mega campañas. Pero les dije que tengo mi agenda muy ocupada por unos 3 años, así que eso va a tener que esperar. Luego, decidí que era justo que conociéramos mejor la cultura griega. Así que Magalis y yo nos quedamos en la chic y exclusiva isla griega de Mykonos, donde conocimos a un potentado ministro griego quien nos suplicó, literalmente, que hicieran una conferencia en ese lugar para poder ministrar a celebridades de la talla de Britney Spears. Yo, como humilde soldado de Cristo,
aunque estaba disfrutando de las mieles del amor junto a mi flor de primavera, mi amada Magali. No pude negarme y realizamos la conferencia. Y fue tan poderosa mi unción que Britney y su novio me rogaron que me quedara con ellos para que los ministrara personalmente, hasta que me propusieron hablar con Ricky Martin para ver si ambos podían hacer un disco cristiano, para recaudar fondos, tú sabes, para ayudarnos en nuestra obra de extensión del reino. Pero, te repito, como discípulo obediente de Cristo, decidí que ya era tiempo de retornar a nuestra hermosa nación para seguir ganando almas. Bueno, ratón, ante todo, esto que me has contado solo puedo sujetarme a lo que dice la palabra en 1 de Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Acaso tú dudas de mi relato? Como diría el viejo Pérez, al buen entendedor, pocas palabras faltan. Pero dime, ratón, ¿qué nos trajiste en esta semana, ya que tu prolongada luna de miel evitó que pudieras participar de este programa de manera activa, aunque nos enteramos de algunas cositas? Pues como ministro de gran unción deseo aportar mi grano de arena en torno a este tema tan importante y trascendental como es el discipulado. Y puedo decir que durante la época de la Edad de Oro en Grecia se podía ver al joven Platón recorriendo las calles de Atenas en búsqueda de su maestro, el andrajoso, descalzo y brillante Sócrates. Aquí probablemente está el comienzo del discipulado. Jesús usó una relación similar con los hombres que él preparó para expandir el reino de Dios. Sus discípulos estuvieron con él día y noche por 3 años. Escucharon sus sermones y memorizaron sus enseñanzas. Lo vieron vivir la vida que les enseñó. Entonces, después de su ascensión, los discípulos transmitieron las palabras de Cristo a otros y los estimularon a adoptar su estilo de vida y obedecer sus enseñanzas. Un estudio cuidadoso y minucioso de la vida y la enseñanza de Cristo revela que el discipulado tiene 2 componentes esenciales: la muerte a uno mismo y la reproducción. Ambos dieron la tónica al ministerio de Jesús. Él murió para reproducir vidas nuevas y él quiere que cada uno de sus seguidores siga su ejemplo. El llamamiento de Cristo al discipulado es un llamado a la muerte de uno mismo, un rendimiento absoluto a Dios. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús mismo ordenó a cada persona renunciar a sus objetivos personales, abandonar sus pecados y obedecerle completamente. El cristianismo sin la muerte a uno mismo es meramente una abstracción filosófica. Es un cristianismo sin Cristo. Quizá el error fundamental de muchos cristianos consiste en separar el hecho de recibir la salvación del de convertirse en discípulos. Ellos sitúan ambos estados en distintos niveles de la madurez cristiana, asumiendo que es posible ser salvo sin la obligación personal de obedecer las demandas más radicales de Jesús, como la de tomar su cruz y seguirle. Les recomiendo que lean Mateo 10:38. Esta posición se fundamenta en la creencia errónea de que la salvación es primariamente para el beneficio del hombre, hacerlo feliz y evitarle la condenación eterna. El discipulado cristiano, te digo, Sanford, es para mí y para muchos cristianos el llamamiento más grande que existe en esta tierra. No existirá otro reto más desafiante que seguir las pisadas del Maestro Jesús. Todo cristiano a esto ha sido llamado. Tal como dice el apóstol Pedro, tiene el cuidado de decírnoslo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Léase 1 de Pedro 2:21. El camino ya está trazado.
Pues el ejemplo nos ha sido dado por aquel que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy inspirador tu aporte. Me pregunto si todo viene de ti, porque yo te he escuchado en otras ocasiones y ni de cerca mencionas esto. Bueno, Sanford, me ayuda un poco con la internet, para serte sincero. Pero eso no tiene que ver. Transmito la idea dada por otro, pero que comparto absolutamente. Ajá, pero me gustaría saber qué exactamente compartes de todo lo que acabas de decir. Pues ahí hablas de negarte a ti mismo, arrepentirte del pecado y formar a otros discípulos. No estoy yo trayendo nuevos arrepentidos a los pies del Señor. Tengo uno de los más grandes rataministerios de este país. Y en mi iglesia todo el mundo tiene que cumplir la doctrina. Negándose con eso a sí mismo. Veo que leíste mucho y entendiste poco, ratón. Confundes el discipulado con la doctrina de tu ministerio y no es lo mismo. Y como bien dice lo que trajiste, no es suficiente el evangelismo. ¿O acaso tú por Cristo has muerto a los placeres de la carne? ¿Has cerrado la puerta al mundo y le estás siguiendo en humildad? Porque eso representa negarse a uno mismo. Que aún no nos guste, seguimos obedientes a la palabra de Dios. No es solo llenar la iglesia de gente y someterles a un régimen doctrinario. Es vivir uno mismo el discipulado para dar ejemplo, como bien dice lo que trajiste esta semana. Claro que doy ejemplo. Diezmo delante de todo el mundo. Oro en presencia de las personas. Ayuno, me visto decentemente. No me ven con esas ratonas por ahí, no. Cuando no ofrezco la prédica, voy religiosamente a la iglesia a escuchar a otros para que me vean que obedezco. No bebo, no fumo, guardo fielmente el domingo, no utilizo en mi iglesia todo tipo de instrumentos de adoración y no permito que se celebren fechas paganas como la Navidad. Todo eso es doctrina, a lo cual te sometes y sometes a tus feligreses. Pero no me hablas de lo otro, de negarse uno mismo, de tomar la cruz cada día y seguirle, del amar a Dios sobre todas las cosas, que incluye amarlo por encima de las riquezas y amar al prójimo como a uno mismo, que incluye el perdón de las ofensas y el no hacerle al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ay, eso es muy bonito, Jabao, pero eso no jala a la rata gente. Las rata personas no les gusta que uno se meta en su forma de vida y eso hay que respetarlo. Bueno, yo así lo entiendo. Lo que le gusta a la gente es que se le hable bonito, se le dé esperanza de volverse rico si siembra, si va los domingos al culto y si no idolatra con lo de la Navidad y eso. Fuera de eso, todo lo que dices es muy duro y quien lo sigue es digno de un premio. Además, bastante sufrimiento hay en este mundo para además uno meterse tanto requisito a la gente. No, dejan a la iglesia vacía. Y con esto me despido. Pues como comprenderás, ahora soy un ratón casado y tengo que darle calor a mi hogar. ¡Hasta la próxima semana! Bueno, además de mentiroso, es hipócrita. Este ratón está más perdido que el hijo de Limber. Y si ese es el ministro, ¿qué será de los que le siguen? El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Origen con Sanford. Buen día a todos nuestros fieles oyentes. Gracias por estar con nosotros hoy sábado en este su programa Origen con Sanford, que llega por la cortesía de la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama. Pastor Sanford, buen día, ¿cómo se siente? Buenos días a todos nuestros oyentes. Le damos las gracias por dedicar este tiempecito a escucharnos cada sábado. Queremos darle gracias a Patria, que ya está a bordo de desembarcar en ese proyecto turístico que se llama Su Niño. ¡Wow! Y que ya están los dolores y todas las cosas. Y también le quiero dar muchos saludos que no lo pude escuchar el sábado pasado a mi sobrina Lilian Medrano, que está en New Jersey y que está escuchando vía internet nuestro programa, y a Linka Gisser en Italia, a Enrique Mieses en Italia y también en Holanda a Juana, nuestra querida hermana, que está haciendo un trabajo extraordinario con las trabajadoras sexuales en Holanda. Les bendecimos
a todos nuestros oyentes en República Dominicana que cada día nos sintonizan y son edificados a través de todas las denuncias que a través de nuestro programa se hacen por medio de nuestro querido ratón de biblioteca y los temas que tratamos como el discipulado como un medio de transformación de vida. Y el sábado anterior, Pastor Sanford y amigos oyentes, estuvimos viendo la diferencia entre una persona con mentalidad de miembro y una persona con mentalidad de discípulo. Vimos que un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas de su maestro, es una persona que aprende, que obedece, que lucha por multiplicarse. Un discipulado es la transmisión de una vida devota a Dios. Un discípulo se inicia cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Hoy, como el pastor estuvo diciendo, vamos a ver esa vida transformada que se da en el discipulado. Origen con Sanford. Seguimos con el programa y tenemos en esta mañana un ejemplo de lo que puede hacer el discipulado en una persona. Cómo puede transformar su vida para ser no un miembro, sino un discípulo. Y para que refleje en todos los ámbitos la vida de Cristo. Tenemos con nosotros a Gregory Francis García, un joven que nos visita y que va a compartir con nosotros el testimonio de vida de qué ha sido Jesús en su vida. Buenos días, Gregory. Buenos días, pastor, ¿cómo está? En tu agenda y en tu currículum tengo que fuiste Mr. Modelo Perfecto en el año 1999, Mr. Calendario Dominicano, que era el concurso que era el paralelo a lo que hoy es Mr. República Dominicana, y fuiste finalista de Miss Mundo República Dominicana. ¿Cómo fue la experiencia de un hombre metido en el ambiente del modelaje, que es una experiencia que se ha traspolado siempre hacia las mujeres, pero que en los últimos años los hombres han sido una punta de lanza para muchas marcas de ropas masculinas? Bueno, la verdad que la experiencia dentro del modelaje en sí se vive lo que es una doble moral normalmente. Uno vive dentro del modelaje y en el 90% de los casos, no le voy a decir el 100%, porque conocí pocos modelos, unos cuantos modelos serios y directores serios de agencias, donde se mantenía una línea. El modelaje sí es cierto que es un trampolín para que muchas personas lleguen a los medios de comunicación. Muchos de los que estuvieron conmigo en ese entonces, hoy en día están conduciendo, tienen programas de televisión y programas de radio. La manera en que se manejaba el entorno, todos sabían que había algo tras bastidores. Lo que se movía detrás del modelaje y se mueve detrás del modelaje, la mayoría de casos no son cosas ilícitas, no son cosas agradables a la vista de Dios. O sea que lo que se dice tras bastidores, como tú decías, de que para llegar a ser un mister hay que soltar cosas, ¿es real? Sí, la mayoría de veces, no fue mi caso, no fue mi caso, porque tuve la dicha de que no ocurriera, de no llegar a esos puntos. Claro, los ofrecimientos siempre estuvieron. Siempre va a ser más difícil para el hombre que para las mujeres en ese medio, porque a las mujeres los ofrecimientos normalmente son de hombres, pero a los hombres son de hombre también. O sea que en buen dominicano, en el medio del modelaje masculino se mueve mucho la homosexualidad. Claro. O sea, eso es innegable. Ahora, ¿por qué? Porque ¿quiénes son los que rodean al modelo en sí? Tiene un maquillista, un estilista, un diseñador. Si buscamos todos esos componentes, los bailarines, todos esos componentes, en la mayoría de casos sabemos de qué índole son. Sabemos que no son heterosexuales. Cuando el modelaje es una profesión que tiene sus límites. Cuando tú dejas de ser la figura física, ya deja de ser la persona que atrae a las agencias, a los diseñadores. Tú decides, después que pasas por esa
corriente de ser Mr. Modelo Perfecto, pasas a ser director de un concurso que se llamó Dominican Modelo Bikini Country. Sí. ¿No tenías tú que hacer cosas inadecuadas para mantener ese concurso? Sí. Siempre uno quiere mantener una imagen. Y uno dice o triunfo. O tengo buenos resultados, lo tengo a la buena o a la mala. Normalmente esa es la mentalidad de cuando uno está en ese medio. Esa era mi mentalidad. En el caso mío, ya yo tenía varios años en el satanismo, pero todavía no había metido en el fondo, no había tocado fondo, como dicen. Siempre uno va a escala mayor. Cuando habla de satanismo, implica que cuando no viste el éxito de tu carrera ya como director de un concurso, comienzas a buscar medios para lograr el éxito económico, y dentro de esos éxitos la brujería o el satanismo. Bueno, ya la brujería, el satanismo per se, ya hace rato yo estaba dentro de él. Lo que pasa es que todavía no tenía la conciencia plena de lo que hacía. Ya anteriormente yo venía, porque es un escalón, para llegar al infierno es como una escalera, donde uno da el primer paso y empieza, un ejemplo, leyéndose una carta o un tarot, como dicen, y va bajando. Ya entró uno, tan pronto uno abre esa puerta, entró uno ya a ese mundo del satanismo y comienza a bajar escalones. Y para buscar mejores resultados dentro de lo que uno hace, ya sea haciendo el concurso que yo hacía o lo que sea que fuera, yo iba a tener que ir más hondo. Llegó un punto que llegué tan hondo dentro del mismo satanismo que personas que yo conocía y que estaban conmigo en ese entonces se morían. Se murieron varias personas conocidas de ese entonces que estaban bregando, estaban metidos allá abajo. Habían procesos que se hacían que uno no lo hace inmediatamente. El proceso del satanismo es como el mismo proceso que hemos estado viviendo mi esposa y yo dentro del cristianismo, en el sentido de que hay una escalera que uno va subiendo paso a paso. En aquello hay una escalera que uno va descendiendo paso a paso. La gente no lo familiariza, pero nosotros estamos, ejemplo, con lo de horóscopo. Uno dice, no, eso es inocente, eso no es nada. Pero sí está abriendo una puerta, está bajando escalones. Ya el punto mío, cuando llegamos al Bikini Contest, yo tenía alrededor de 6, 7 años. Nadie se daba cuenta porque uno no anda diciendo en la calle, mira, soy satánico, o mira, estoy haciendo tal cosa. Simplemente uno va bajando escalones. Con personas del mismo medio de comunicación hoy en día, hay varias personas que sí están en eso, pero igual no lo dicen, simplemente muestran una imagen de cosas que no son. ¿Y cómo hiciste? Tú hacías una comparación, y la comparación es interesante. En los dos hay que tener escalones, uno para subir, otro para bajar. ¿Cómo tú haces para introducirte en ese mundo y lograr alcanzar? Porque la mayoría de la gente que se involucra en el mundo del satanismo es para conseguir plata, para conseguir dinero y poder. ¿Qué tuviste que hacer para tú llegar al plano de que ese señor de las tinieblas te diera poder? Ok, ya llegó un punto donde yo por punto de arrogancia, de ambición, porque uno se va convirtiendo poco a poco en cada vez más ambicioso, en querer más poder, en demostrar lo que uno es capaz de hacer, sin importar lo que uno haga. Llegó un punto que para yo poder lograr el éxito que yo quería, tanto económicamente, porque era muy ambicioso en ese momento, para lograr ese éxito tenía que bajar a tocar fondo. En el satanismo yo estaba dispuesto a hacerlo. Yo me vi en el punto que yo hice un pacto con el diablo. ¿Y en qué consistía ese pacto? Porque todo pacto es un acuerdo donde hay responsabilidad de parte y parte. ¿Cuál era tu responsabilidad? ¿Qué tú tenías que hacer y qué te ofrecía el mundo de las tinieblas? Ya cuando llego a ese punto que voy al cementerio con uno de esos brujos que era bien fuerte aquí en ese entonces, que vamos y para hacer el mismo pacto, él le pone condiciones a uno. Él le dice, bueno, dime, ¿qué tú quieres?
ya cuando uno está ahí, uno habla claro, uno habla a la franca, como dicen. Yo dije, bueno, yo quiero dinero. Él me dijo, ¿qué tú me vas a dar a cambio? Porque nada se da a cambio de nada, y mucho menos en ese mundo. Yo estaba dispuesto a dar, ya yo había hablado previamente, yo había negociado con el brujo cómo lo íbamos a hacer. Yo tenía que dar, tenía que ser un pacto de sangre o un pacto de fiesta, de veneración. Porque si hay algo que adora Satanás y sus demonios, es que lo adoren, que se humillen ante ellos y sentirse Dios. Porque ese siempre ha sido el mismo papel de Satanás y de los demonios, y de la manera en que ellos lo hacen. Ahora, yo estaba dispuesto y hice el negocio, claro. El negocio mío se hizo un proceso donde yo viví cosas muy fuertes, muy terribles. Tenía que llevar una cantidad mínima de almas, donde yo iba a llevar personas a ese altar. Tan pronto yo la llevara a ese altar, yo comprometía el alma de esa persona, a que esa persona ya iba a ser esclava. La persona no se daba cuenta, pero tan pronto yo la introducía en ese altar, ya esa persona no tenía potestad sobre su vida, porque los demonios la iban a seguir. Yo entregaba esas almas, yo las llevaba y yo estaba negociando con esas almas. Otra cosa que yo iba a hacer era un pacto de adoración durante 37 años. Yo iba a entregar 37 años de mi vida en pura adoración y fiesta, que eran directas a la adoración a Satanás. La gente no tenía el por qué saber cuál era el motivo de la fiesta, pero esa era la línea en que se celebran hoy la fiesta de palo y todo eso, y fiesta a santos, que hay mucha gente que celebra y creen que le están celebrando a Dios, pero están dentro de su ignorancia, no saben que están adorando a Satanás. Tú cumples con los requisitos puestos, o sea, llevar discípulos, vamos a decirlo desde el punto de vista negativo, de cumplir con la fiesta de adoración a Satanás, y llega el punto en que ya se te va a entregar el dinero. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, me acuerdo como ahora que ya cuando tocaba el punto de cerrar el pacto, yo iba a hacer yo tenía mis planes. Yo tenía prácticamente, como dicen, ya yo estaba gastando el dinero. Era un martes que tenía que hacer el cierre del pacto. En ese entonces, ese martes, si está lloviendo, ningún pacto se cierra en el cementerio. Si está la lluvia le afecta a ellos. Y ellos no hacen ningún tipo de pacto, no cierran nada, ni siquiera les gusta subir, ni hablar con uno cuando está lloviendo. El punto es que para ese entonces, ya yo haber cumplido mi parte, era como un jueves, ya yo había terminado de cumplir. El martes ya yo tenía todo cerrado. Comenzó a llover un domingo, y esa vez duró como más de 20 días, 21 días, lloviendo todos los días. Y yo me acuerdo que yo, dentro de mi ignorancia y dentro de esa persona que yo tenía en mí, yo miraba al cielo y maldecía a Dios, porque no me dejaba cumplir con mi negocio, con lo que yo iba a hacer. Bueno, luego de pasar la lluvia, recuerdo como ahora, era un lunes, ya yo sentía el poder, yo sentía la motivación de, bueno, ya, por fin voy a salir de esto. Y siento de repente un escalofrío. Yo vivía en un apartamento que tenía jacuzzi, un apartamento muy, muy bonito para ese entonces, por lo que yo hacía. Y cuando entro a la bañera, el agua estaba bien fría, bien helada. Y de repente, cuando a mí me gusta tirarme el agua en cubeta, aunque yo tuviera lo que tuviera. Siempre me gustaba con jarro. O sea, recordar el pasado, ¿no? Sí, era una parte mía que era así. Y cuando me estoy tirando el agua se vuelve tibia. Y entra una claridad por la persiana enorme. Cuando me pasa eso, yo siento esa voz que me dice claramente, como si aceptas el pacto, si cierras ese pacto, va a perder tu alma, va a perder todo. Y yo siento esa voz juzgándome y esa claridad entrando por la persiana que me hizo por primera vez en mi vida
arrodillarme. Y yo estaba tembloroso. Yo tenía un altar en mi apartamento y yo me acuerdo que yo me fui corriendo al altar porque yo decía, esto es nuevo, yo nunca lo había sentido. Y estoy asustado porque siempre yo conocía la presencia de los demonios, lo podía percibir y ver donde quiera. Y pasaba muchas veces más tiempo con los demonios que con la persona físicamente y hablaba más con ellos. Tenía mejor comunicación con los demonios que con las personas. Bueno, y cuando me voy huyendo a mi altar, que voy a ver, oye, porque esta presencia yo nunca la he sentido y me está revelando, me está destruyendo en ese aspecto a nivel satánico con lo que yo tenía. Bueno, resulta que el altar está apagado y no hay cero presencia de demonio, no hay nada. Se habían ido todos. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Estoy asustado porque yo a los demonios en sí nunca yo tuve temor. Yo sentía adrenalina cuando estaba junto con ellos. O sea, eso me emocionaba a mí. Y cuando llegaba más hondo los pactos, más me sentía más fuerte. Pero esta presencia era nueva. Bueno, y de repente voy a ese altar de esas personas que son de otra nacionalidad, no son dominicanos, son de otra nacionalidad. Y yo me acuerdo que voy en ese altar, el niño lindo de ese altar era yo. Y yo llegaba y esa gente me brincaban prácticamente cuando llegaba y me querían muchísimo. Y yo me acuerdo que ese día yo llegué y de repente había un rechazo rotundo en contra de mí. Yo no entendía lo que pasaba. El rechazo era de la persona que manejaba ese altar. Claro. O sea, que era el medium Sí. o la persona que movía los guedeces y los petros. Bueno, ahí en ese altar se reunían normalmente, porque es muy fuerte, probablemente el altar más fuerte que hay aquí en este país. Se reunían todos los brujos de esa zona del país. Se reunían en ese lugar. Y ese día habían como 3 o 4. Y ellos de por sí como que ni me hablaban, me tenían como de lejito. Y cuando llego donde el brujo, el fuerte de verdad, porque para decirle que me está pasando algo, para que él me explique, me ayude. Y para decirle ya que el otro día se cumplía mi parte. Él tampoco me quiere ver. Eran las 9, 10 de la mañana. Y me dijo, vete para allá afuera, hablamos ahorita. No quería nada conmigo, yo no entendía la indiferencia de ese grupo de personas hacia mí cuando yo era el que llegaba y ellos me brincaban prácticamente. Y de repente ya no querían nada conmigo. Bueno, y me voy afuera y nada, está bien. Dan las 6 de la tarde, duro de 10 de la mañana a 6, 7 de la noche esperando. Cuando llego el brujo me dice, oye, vete, no te quiero ver. Llegó un familiar del brujo que era muy amigo mío en ese entonces, yo lo conocía primero que el brujo, que también era brujo esa persona. Y me dice, vete con fulano, con esa persona. Cuando me voy con esa persona en el camino, esa persona también está muy indiferente conmigo. Y yo le digo, óyeme, si no es con ese brujo, lo voy a hacer con otro. Yo conozco, aquí en este país, había en ese entonces solamente 3 brujos con capacidad de invocar a ese demonio, porque no subía en cabeza de nadie. Porque era muy fuerte, era presencia física que se hacían y en el cementerio. Y nada, cuando le estoy diciendo lo que voy a hacer, lo que hace es que me dice, tú estás hablando, se arma una discusión sin sentido para mí en ese entonces. Y se arma un problema grande que yo no sé por qué surge. El punto es que cuando me desmonto el vehículo de esa persona, él me termina amenazando y me dice que él va a hacer que me muera, que yo tenía que morirme. Y nada, y bueno, de repente ahí me voy a mi casa, el brujo me llama, el otro me dice que no me quiere venir, no quiere saber de mí, que no vaya por allá nunca más, que no me quiere volver a ver nunca. Ahí comienzan entonces esos demonios que estaban conmigo normalmente, que me acariciaban, que compartía con ellos, que me despertaban de buena manera. Comenzó una guerra. Comenzaron a destruirme y comencé yo a ver un cambio en mí que me estaba desapareciendo físicamente. Estaba un cadáver prácticamente. Y yo sentía esa presencia y sentía esa batalla. Ok, Gregory, hay el conflicto, por lo que vemos, en aquel momento fue como el día aquel en que el Señor se le apareció Sí. a Pablo y lo bajó del caballo en que él iba a perseguir a los cristianos. ¿Buscas tú de Dios inmediatamente te ocurre ese evento?
No, yo no busco de Dios, porque todavía dentro de mí estaba la semilla de la ambición. Pero o sea, yo sabía que era algo celestial con lo que me había topado, pero en mí yo no quería admitir. Todavía esa ambición era muy fuerte dentro de mí. Yo no quería admitir lo que me había pasado. Yo estaba renegando de la presencia que yo había visto ese día y de todas maneras quería hacer lo que iba a hacer. O sea, yo empecé y quería terminar lo que yo empecé. ¿Y cómo llegas tú a los pies de Jesucristo? ¿Qué provoca? ¿Qué tiempo pasa desde ese evento hasta que tú llegas a los pies de Cristo? Bueno, si le termino de decir, en ese periodo ya de varias semanas, pasaron 3 semanas, esos ataques de demonios diarios, buscando la manera de suicidarme, de matarme. Ese día llegó el día que nunca se me va a olvidar. Ese para mí fue el día más grande a nivel espiritual y más fuerte, no por, bueno, sí, por todo lo que me ocurrió ese día, lógico, es verdad. Eran las 3 de la mañana, ya yo estaba hastiado, ya yo sabía que ya mi muerte iba a llegar. ¿Por qué? Porque yo conocí muchas personas de ese entonces que le llegó la muerte con menos de ahí, que lo mataban por nada. Tuve varios amigos que murieron de ese clima, de ese entorno, que murieron en ese entonces por eso. Bueno, y cuando llegó el día que se presentó ese demonio, el del cementerio, a matarme, ya yo me iba a morir. Ese día yo sabía que me iba a morir. Pensaba yo, gracias a Dios que no. Cuando él se presenta es porque ya él va a dar un toque final a lo que se va a hacer. Es porque ya esa decisión está tomada, porque ya había una orden de matarme. Cuando él va, que me tiene de frente, y ya yo estoy resignado porque ya no hay nada que hacer. En ese entonces se aparece esa luz que estaba en la bañera, que me apareció como un meante en la bañera. Y esa luz era mucho más fuerte que ese demonio. Era tremenda, pero era diferente. Sentía algo acogedor hacia esa luz, pero era más fuerte, pero muy diferente a lo que se sentía con los demonios. Con los demonios yo sentía rabia, con esa luz sentía mucha tranquilidad, y sentía ese amor, esa fuerza increíble. Y la luz me dijo, se acepta el pacto. O sea, se acepta el pacto con la luz que yo iba a hacer en ese momento, que iba a poder vivirá. Yo, honestamente, en ese mismo instante, yo dije que sí, pero yo no dije que sí porque me interesara mucho lo de la luz en ese momento. Yo dije que sí porque yo entendía que ya el demonio no me iba a poder tocar. Era porque podía vivir en ese momento. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a la luz. O sea, yo le dije, pero ¿qué pacto? ¿De qué me habla? Y me dice, está dentro de ti, ya tú pronto sabrás. Y yo, pero ¿de qué me habla? Yo claro que acepto. Y bueno, después que dije que sí, que claro que aceptaba, ya el demonio se desapareció. Primera vez, ese día, yo me acuerdo que dormí 9 horas corridas en mi vida. O sea, yo tenía ya más de 10 años dentro del satanismo. Y normalmente dormía 2 y 3 horas porque ellos no me dejaban dormir o siempre me hacían la vida imposible para eso. Y siempre vivía con una ojera terrible. Y bueno, ese día dormí 9 horas y sentí una tranquilidad y ese amor dentro de mí indescriptible. Todavía me pasa ese hecho en mi vida y de una vez yo no busco al Señor. Ya yo sabía lo que estaba dentro de mí. Ya yo sabía que dentro de mí se estaba desarrollando algo que yo no entendía, pero era algo con Dios. Y cuando, bueno, pasan como 3 años, eso fue en el 2007, por ahí. Pasan 3 años y algo. Sigo en mi vida, no estoy en contacto con esos Petro, porque era con los Petro que yo estaba metido, con los Petro Guanguá. Porque hay diferentes líneas de demonios, hay muchísimas líneas, pero eso era lo más fuerte. Bueno, pero sí me informaban, me hacían saber. Ya, yo me acuerdo que a través de una medium, una señora se acercó a mí y me dijo una vez, mira, que mandó a decir el diablo ese que lo puso, que no fue
que no fue él que quiso matar, que fue una orden que él recibió, pero que esa persona murió, la que le dio la orden. Y yo no entendía, y luego me entero por otro amigo que esa persona realmente sí había muerto y murió, le dio un infarto frente a su altar en su casa. Pero pasan 3 años, tú sigues en contacto pero no introducido en ese mundo. Sí. ¿Cómo tú llegas a conocer esa luz que te salvó de la vida y que te quitó esa identidad con el mundo de las tinieblas? Bueno, llegó el momento que yo siempre estuve de cerca también con los concursos de belleza. Yo era preparador, nutricionista y siempre me mantenía en eso de concursos. Entonces ahí, un reality, me acuerdo, conocí a quien es hoy mi esposa. Ella estaba participando en un concurso, ella ganó ese concurso de paso. Y bueno, ella... Cuando descubro que me acerco a ella, me doy cuenta que ahí ella está teniendo problemas espirituales. Y está teniendo problemas espirituales serios. Yo siento lo que está pasando con ella. Empezamos una relación, pasa el tiempo, pasan un par de meses. Y le digo a ella, mira, sabes que ya no aguanto la lucha. Yo no puedo librarla yo. Necesitamos ir a una iglesia, necesitamos hacer algo. Porque ya de por sí en la casa de ella, hasta lo más incrédulo, estaban asustados porque estaban pasando cosas que no eran normales. Y ella estaba recibiendo un ataque bien directo. Y yo lo estaba afrontando. Y eso básicamente nos acercó a ella y a mí. Ahora bien, en el primer paso que dimos, le digo, mira, vamos a una iglesia, vamos a ir porque realmente no puedo. La primera iglesia que visitamos, que era una cerca donde la casa de ella, yo le dije, mira, vámonos, aquí no hay ese componente espiritual. No tiene esa fuerza esa iglesia. O sea, de verdad, pastor, le soy honesto. En ese momento, en esa etapa de mi vida, yo me estaba guiando a donde yo tenía que ir. En ese entonces, recuerdo como ahora, que ella me dijo, una amiga de infancia me habló de una iglesia, ella me invitó hace muchos años, vamos a visitar esa iglesia. Y así fue que llegamos a la iglesia a la cual pertenecemos todavía actualmente y bueno, desde ese entonces nuestra vida ha cambiado muchísimo. Por la gloria de Dios, nuestra vida tomó un giro increíble. Nuestra vida ya empezó a tomar una matiz diferente. Empezamos a vivir pruebas, procesos, porque no quiere decir que el hecho de que lleguemos a los pies del Señor quiere decir que ya nos liberamos de todo. Eso no es verdad. El tema de este programa es el discipulado como un instrumento de cambio de vida. Cuando llegas a la iglesia donde hoy te congregas, me dijiste que entraste a un discipulado. ¿Cómo ese discipulado contribuyó a que tu vida sea transformada de un mundo de tinieblas, con ambiciones, con una dependencia mucha en ti, porque el mundo del espectáculo y el mundo de los concursos, tú eres y tú tienes, y de repente tú te haces muy dependiente de ti mismo y de tus valores y de tus cualidades? ¿Cómo transforma esa vida a una vida que tiene que aprender no a depender de mis cualidades, sino a depender de Dios? Bueno, cuando llegamos al discipulado es porque ya somos ambos cristianos bautizados. Mi esposa y yo ya, gracias a Dios, tomamos la decisión. Ya estamos dentro del discipulado. En el discipulado conocemos un grupo de hermanos que ya no son religiosos. O sea, nosotros llegamos a la iglesia. Antes del discipulado nosotros éramos religiosos los dos. Y gracias al discipulado empezamos a estudiar la Biblia, a conocer, a escudriñar la palabra de Dios y a convertirnos en cristianos. Fíjese, pastor, nosotros hoy en día tenemos una diferencia clara en lo que es ser religioso y ser cristiano. Hoy en día hay muchos religiosos, más que nunca, pero hay muy pocos cristianos. Y bueno... ¿Cuál es la diferencia que tú puedes marcar en tu propia vivencia para decir que antes de tú eras un religioso y después de tú eras un cristiano? O sea, ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias es que
normalmente el religioso dice, y yo era de eso, el religioso repite lo que escucha de su pastor o de algún líder, pero el religioso nunca estudia la Biblia. Yo como religioso, un ejemplo, decía, no, porque Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Cuando comienzo a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, me doy cuenta de que eso es un término religioso, pero no es cristiano. La Biblia no dice eso en ninguna parte. En Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, que es muy diferente a la frase que yo usaba siendo religioso, que era una frase repetida que yo escuchaba de otro. Me di cuenta que yo era no más que un religioso, aquel que iba a la iglesia los martes y los domingos para escuchar lo que decía el pastor, pero no estudiaba la Biblia. Gracias a Dios nos envió un desierto que nos ayudó muchísimo. Nos dimos cuenta el peso del discipulado en nosotros, porque ya los hermanos que teníamos en ese entonces hicieron muy diferente a lo que hacían nuestros amigos del mundo. En el mundo, cuando tú empiezas a vivir una crisis, las personas se alejan de ti. Ahora, cuando estamos en el discipulado, el mayor apoyo que mi esposa y yo hemos recibido en nuestra vida fue cuando empezamos a vivir ese desierto. Ahí descubrimos quién eran realmente las personas que teníamos cerca, lo que acabamos de conocer en ese discipulado. Y también empezamos a estudiar y nos pusimos en meta, vamos a estudiar la Biblia, vamos a convertirnos en cristianos, que eso es una de las cosas que enseña el discipulado. Te da un texto por semana bíblico para que te lo aprendas, un versículo. Y comenzamos a través de esos textos a relacionarnos y a enamorarnos de la palabra. Y gracias a Dios, hoy en día nuestra meta es siempre estudiar la Biblia juntos, de mi esposa y mío, y seguimos en eso, seguimos estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, no leyéndola, escudriñándola, metiéndonos dentro de la palabra de Dios y tratando cada día de ser más cristiano y menos religioso. ¿En qué te ayudó el discipulado a no tener una vida dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia y donde quiera que tú habitas? La enseñanza en general del discipulado no es solo la Biblia per se, lo que nosotros aprendemos, sino aprendemos lo que es amistad, la inversión de tiempo, la inversión de ese compañerismo que no tiene precio, esa amistad que se desarrolla entre hermanos, que nos ayuda a apoyarnos uno a otro cuando estamos en un desierto, cuando estamos viviendo momentos que a veces entendemos que son insoportables por nosotros mismos, como pareja también. O sea, en las cosas que nos ha ayudado a nosotros el discipulado en general, son cosas que no sabría explicarlo con palabras. Hay que vivirlo, hay que estar dentro del discipulado, hay que conocerlo. ¿Podías decir tú que desde el día en que te convertiste a los pies de Cristo y el día de hoy, puedes tú concluir en que tu vida refleja más a Jesús? Claro que sí, eso es indudable. O sea, el cambio que hemos realizado partiendo de que empezamos a estudiar en equipo, en el discipulado, de que estamos dentro de la iglesia, y el cambio en sí que hemos desarrollado nos ha reflejado, nos ha cambiado muchísimo, principalmente a mí. Yo no soy ni sombra de lo que yo fui cuando yo llegué a la iglesia al principio, y como le dije, hemos aprendido a depender de Dios y no del pastor y no de la iglesia, sino de Dios, quien tenemos que depender. Hemos aprendido a identificar quiénes son nuestros hermanos. Hemos aprendido a estudiar y a conocer la palabra de Dios, no por lo que otro dice, sino por lo que aprendemos semana por semana reunidos. Ok. Vamos a despedir entonces. Esa es la entrevista. Bueno, okay. Le damos las gracias a Gregory Francis por este testimonio. Y última palabra, Gregory, que tú le podrías decir a todas las personas que nos están escuchando y que tal vez están involucrados en el mundo de las tinieblas de la manera en que tú te involucraste y que no han conseguido esa paz que solo Jesús puede dar. ¿Qué tú le dirías a todos esos oyentes que nos están escuchando y a los que ya son cristianos pero están viviendo una vida religiosa y no una vida que refleje a Cristo?
Lo primero que le digo es que lo que está en juego es la vida eterna. O sea, lo que está en juego es mucho, simplemente por no tomar una decisión que nos transforme a nosotros. Le aconsejo que por favor, por su bien, se alejen de toda falsa adoración, de toda cosa que no tenga que ver con Dios, de toda imagen. Acuérdese que no hay imágenes, no se puede adorar imágenes, eso es condenable ante los ojos de Dios. Dios es espíritu y lo que lo adoramos tiene que ser en espíritu y en verdad, y solo a Él debemos de adorar. Le aconsejo que se aparten de toda esa falsa adoración y falsa idolatría y se acerquen a los pies del Señor y empiecen a vivir una vida cristiana, no religiosa, no lo que le digan un pastor X o lo que le digan cierta iglesia, no. Una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que refleje en nosotros la imagen de nuestro Señor, una vida que sea de estudio, no de lectura de la palabra de Dios, sino de estudio profundo y de escudriñar la palabra. Pues gracias, Gregory, que Dios te bendiga y que sigas creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Seguimos con Origen con Sanford. Origen con Sanford. Ahí estuvimos escuchando este testimonio tan interesante de nuestro hermano Gregory, que nos da una enseñanza, y es que debemos tener una comunión, una comunicación, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente podemos lograrlo a través del discipulado. Cristo no nos mandó únicamente a predicar el Evangelio. Cristo dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Y es el anhelo de esta campaña nacional de evangelismo y discipulado que la iglesia tome conciencia del discipulado, porque el discipulado multiplica. Mientras más te comprometa con el discipulado, tu iglesia crecerá mucho más rápido y con mayor eficacia y mayor calidad de aquellos que están en ella. Gracias por haber estado con nosotros. Será el próximo sábado donde nos volveremos a encontrar en este su programa Origen con Sanford. Eres el ratón de biblioteca, te da información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Señoras y señores, entrando por las puertas de esta emisora, el nuevo ahorcado, el recién casado y muy destrozado ratón de la unción y de los billullos, el ratón de biblioteca. Si no fuera por la profunda emoción que me embarga estar de nuevo en mi tierra, con mis fieles radioescuchas míos propios de mi propiedad, te diría que tú eres un mal agradecido, Joel. Así es que tú me recibes, a mí, después de pasarte todo un fin de semana en casa de campo, gracias a mí. Pensé que éramos amigos. Ratón, amigos sí somos. Pero tú sabes que yo aquí soy solo un simple guardia raso. Fue Sanford que me dijo que te hiciera este recibimiento. Incluso, él me escribió lo que yo te iba a decir. ¿Qué pasa, ratón de biblioteca? Tú como que viniste de peor humor de esta luna de miel.
Eso era solo una broma de Joel Richards. Claro que no vine de peor humor de mi luna de miel. Al contrario, estoy gozoso luego de pasar unos días maravillosos junto a mi amada, consumado fervientemente nuestro amor. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Acaso tú dudas de mi relato? Como diría el viejo Pérez, al buen entendedor, pocas palabras faltan. Pero dime, ratón, ¿qué nos trajiste en esta semana, ya que tu prolongada luna de miel evitó que pudieras participar de este programa de manera activa, aunque nos enteramos de algunas cositas? Pues como ministro de gran unción deseo aportar mi grano de arena en torno a este tema tan importante y trascendental como es el discipulado. Y puedo decir que durante la época de la Edad de Oro en Grecia se podía ver al joven Platón recorriendo las calles de Atenas en búsqueda de su maestro, el andrajoso, descalzo y brillante Sócrates. Aquí probablemente está el comienzo del discipulado. Jesús usó una relación similar con los hombres que él preparó para expandir el reino de Dios. Sus discípulos estuvieron con él día y noche por 3 años. Escucharon sus sermones y memorizaron sus enseñanzas. Lo vieron vivir la vida que les enseñó. Entonces, después de su ascensión, los discípulos transmitieron las palabras de Cristo a otros y los estimularon a adoptar su estilo de vida y obedecer sus enseñanzas. Un estudio cuidadoso y minucioso de la vida y la enseñanza de Cristo revela que el discipulado tiene 2 componentes esenciales: la muerte a uno mismo y la reproducción. Ambos dieron la tónica al ministerio de Jesús. Él murió para reproducir vidas nuevas y Él quiere que cada uno de sus seguidores siga su ejemplo. El llamamiento de Cristo al discipulado es un llamado a la muerte de uno mismo, un rendimiento absoluto a Dios. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús mismo ordenó a cada persona renunciar a sus objetivos personales, abandonar sus pecados y obedecerle completamente. El cristianismo sin la muerte a uno mismo es meramente una abstracción filosófica. Es un cristianismo sin Cristo. Quizá el error fundamental de muchos cristianos consiste en separar el hecho de recibir la salvación del de convertirse en discípulos. Ellos sitúan ambos estados en distintos niveles de la madurez cristiana, asumiendo que es posible ser salvo sin la obligación personal de obedecer las demandas más radicales de Jesús, como la de tomar su cruz y seguirle. Les recomiendo que lean Mateo 10:38. Esta posición se fundamenta en la creencia errónea de que la salvación es primariamente para el beneficio del hombre, hacerlo feliz y evitarle la condenación eterna. El discipulado cristiano, te digo, Sanford, es para mí y para muchos cristianos el llamamiento más grande que existe en esta tierra. No existirá otro reto más desafiante que seguir las pisadas del Maestro Jesús. Todo cristiano a esto ha sido llamado. Tal como dice el apóstol Pedro, tiene el cuidado de decírnoslo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Léase Primera de Pedro 2:21. El camino ya está trazado, pues el ejemplo nos ha sido dado por aquel que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy inspirador tu aporte. Me pregunto si todo viene de ti. Porque, parece que te salió todo muy bien, que todo marcha a la perfección entre Magali y tú, y que esos días no tuviste contratiempo alguno. Pues claro que no, y no se podía esperar menos en mi vida. Yo, un ratón con tanta unción, un ratón que se mezcla con la crema y nata de la alta rata sociedad, no podía tener menos que una magnífica boda y una grandiosa luna de miel por las islas griegas. ¿Cómo, ratón?
Te fuiste de luna de miel para las islas griegas. ¡Qué glamour! ¿Y qué esperabas tú, Jabao? ¿Que un ratón de mi alcurnia se fuera para Boca Chica de luna de miel a comer pescado con Yaniqueque? ¿O qué tú crees? ¿Que después de realizar una boda tan histórica como la mía, la luna de miel se iba a quedar atrás? Es cierto. Pudimos observar que no se escatimó un centavo en esa boda. Y por cierto, ¿cómo le fue a Magali con tus amistades? ¿Pudo encajar en tu grupo cirquero? Pues te cuento, Sanford, que de todas las esposas de nuestros grandes amigos rata prosperados quedaron locos con ella. Dicen que les agrada su espontaneidad, además de poseer un cuerpo monumental. No es para menos. Rara vez me equivoco en mis decisiones. Incluso, la planificadora de bodas está ansiosa porque la contratemos para organizar todos nuestros eventos, pues asegura que nunca había sido tratada tan bien en su carrera profesional. Ya, ratón. ¿Estás seguro de eso? A mí me parece algo raro que Magalis, una ratona tan emocional, sin ningún tipo de educación y sin pelos en la lengua para poner a la gente rápido en su sitio, haya podido pasar tan bien y sin tropiezos el círculo de los prosperados. ¿No estarás exagerando un poquito tú? Pues claro que no, Sanford. No te niego que tuve algunos pequeños tropiezos, pero nada muy notorio. Si tú lo dices. ¿Y en la luna de miel, cómo te fue? ¿Fue de miel o de hiel? Todo marchó sobre ruedas. Nos fuimos primero en un megayate por las islas griegas junto a un grupo de ministros prosperados y sus esposas, que inmediatamente hicieron liga con nosotros y están deseosos de venir a realizar una mega campaña a nuestro país y probar nuestra deliciosa comida de la que tanto les hablé. Además, están maravillados conmigo y desean llevarme al África a realizar unas cuantas mega campañas. Pero les dije que tengo mi agenda muy ocupada por unos 3 años, así que eso va a tener que esperar. Luego, decidí que era justo que conociéramos mejor la cultura griega. Así que Magalis y yo nos quedamos en la chic y exclusiva isla griega de Mykonos, donde conocimos a un potentado ministro griego quien nos suplicó, literalmente, que hicieran una conferencia en ese lugar para poder ministrar a celebridades de la talla de Britney Spears. Yo, como humilde soldado de Cristo, aunque estaba disfrutando de las mieles del amor junto a mi flor de primavera, mi amada Magali. No pude negarme y realizamos la conferencia. Y fue tan poderosa mi unción que Britney y su novio me rogaron que me quedara con ellos para que los ministrara personalmente, hasta que me propusieron hablar con Ricky Martin para ver si ambos podían hacer un disco cristiano, para recaudar fondos, tú sabes, para ayudarnos en nuestra obra de extensión del reino. Pero, te repito, como discípulo obediente de Cristo, decidí que ya era tiempo de retornar a nuestra hermosa nación para seguir ganando almas. Bueno, ratón, ante todo, esto que me has contado solo puedo sujetarme a lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas